90. Quejas. Orientaciones para el padre de familia en apoyo al estudiante. No, ahí se meten problemas de moralidad, no escriban esto. No, pues. Ya decía, como tú dices, la manito. De casi por las lúdicas. Buenas tardes, más señorita Mariela. Hablaba que había una diferencia con la clínica, si no me equivoco. En sí, investigación. ¿Te dado derecho? El dispositivo ha sido enviado para ver. Buenas tardes, por favor, se les pide que cierren sus micros. No, vamos a renegar, señorita. Por favor, cierren sus micros. María Hurtado, María Rojas, cierren sus micros. Esto Aguilar, Marcela, Margarita, por favor, cerrar sus micros. Es para el Fondo de Población un momento muy importante el poder participar con Pero tiene su número. Augusto, buenas tardes. Augusto. ¿Qué pasa en la sala, chamito? Oye, amigo, chuchera, ¿por qué no pasecito? Perdón. ¿Qué pasa? Gracias, disculpen. Ay, perdón. Augusto, del Fondo de Población, por favor, ¿me escuchas? Augusto, del Fondo de Población, ¿me escuchas?
pero no estaba la jefe personal, sino estaba la otra tía. Ya, entonces quería pedirte también para que tú me autorices. Está muy cerca últimamente, Juan. Más cerca de mí. No te preocupes por ellos. Eres tú que me crea. ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo? No sé, todo lo que ha pasado me tiene muy confundida. Pero pensaré en lo que me has contado. Te lo prometo. Acepto que te lleves a las niñas. Que tienes toda la razón aquí y la siento realmente peligro. Gracias por tu comprensión. ¿Y sobre nuestro asunto? Ya te prometo. Por favor, las personas del Fondo de Población, si pueden silenciar ya todos los micros para poder iniciar. María, buenas tardes. Soy Augusto. Te estoy dando los derechos de host. Creo que Yanina también está conectada. Por favor, ¿puedes darle acceso de host a María Mifflin, por favor? Hola, Augusto. Todavía no tengo el co-host. María, ya puedes grabar. Ya puedes grabar. Tienes acceso para poder grabar. A ver, pruébalo, por favor. Tengo el problema de que no soy ni coanfitrión ni anfitrión. Entonces, pues, le doy a grabar y claro, no lo puedo grabar en mi máquina como hicimos ayer. Otro detalle es que tampoco se puede compartir pantalla. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, se está compartiendo. Sí, se está compartiendo. Ya, entonces la doctora va a poder, compartir, va a poder compartir su pantalla entonces. Ya, empezamos entonces, María Elena. Ya, ok. Sí, voy a pueden cerrar mi compartir micro. todos, María Elena. Ya, ok. Por favor, hay que cerrar micros a todos porque están varios abiertos. Buenas tardes con todos. Gracias por participar en estos eventos que son tan importantes en este momento que vivimos una crisis de pandemia, ¿no? Y el día de hoy vamos a tratar el tema de atención prenatal. Aunque no tiene un paquete específico, de alguna manera cruza con varios, ¿no? Y es importante en ningún momento dejar de realizar la atención prenatal. Entonces, para esto voy a compartir pantalla. ¿Lo ve? No, no se está viendo.
A ver. No, no se ve. Un ratito. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve, doctora. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a tratar todo lo referente a la atención prenatal en situación humanitaria y contexto de emergencia. Ustedes saben que para esto tenemos que mirar qué está pasando con los derechos de la salud sexual y reproductiva, la identificación y captación de gestantes, los radares, el padrón nominal, vigilancia de la evolución del embarazo y otros temas más que lo vamos a ir señalando conforme vamos avanzando en la presentación. Primeramente tenemos que señalar lo que dice la OMS. La salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. El Estado debe respetar, proteger y facilitar su ejercicio. Incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva. Abarca no solo una atención oportuna y apropiada, sino también los principales factores sociales, económicos y culturales determinantes de la salud. Y esto está reconocido en todo el contexto internacional y nacional, ¿no? En el derecho a la salud, ¿qué implica? La salud física, la salud psicológica, la salud sexual y la salud reproductiva. Estas dos no pueden quedar aparte, son indispensables y más que nada para las mujeres. Y el derecho a la salud sexual y reproductiva permite acceder a información, orientación, consejería y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a los insumos anticonceptivos y a la anticoncepción oral de emergencia. Estos son los derechos que tienen todas las mujeres, ¿no? Y que también se deben respetar en momentos de crisis. Derecho a la dignidad, a la información, a la opinión, al trato respetuoso, al acompañamiento, a la confidencialidad, a la privacidad, al acceso a servicios, a la continuidad. Si no hay los servicios, tenemos monitoreo, telemonitoreo, visitas u otras formas de realizarlo, y a la seguridad. No le podemos dar una atención en sitios donde hay riesgo. Y también la calidad y la humanización que no se deben perder en ningún momento. En la atención integral en salud tiene que ir la calidad y humanización, que son atributos de calidad, ¿ya? Accesibilidad, continuidad, pertinencia, oportunidad y seguridad. Todo esto es necesario para que haya una buena atención, ¿no? O sea, todas nuestras mujeres y varones, cuando van a planificación familiar, tienen derecho a estos atributos de calidad, ¿no? ¿Y cómo va a ser? ¿No? Aplicar la cultura del buen trato a la gestante en todo proceso de la atención integral. Podemos estar muy mortificados, muy nerviosos, lo que sea, pero nuestros pacientes no tienen la culpa y tienen que ser tratados de la mejor manera. Identificar y fortalecer los factores protectores, el empoderamiento de la mujer en todo el proceso de la atención. No que la pareja le diga, no, no vas a ir. No. Y ella puede terminar perdiendo la vida. Responder a las necesidades de las mujeres durante la atención, asegurando confidencialidad, seguridad, privacidad y continuidad de la atención. No es que hoy día te atiendo y mañana está cerrado, o mañana yo quiero irme a otro lado porque tengo miedo a contagiarme y ya no te atiendo. Facilitar la comunicación en la lengua materna en el marco de la interculturalidad, así como en situaciones de discapacidad. Todos los discapacitados tienen que ser atendidos según su discapacidad y tenemos que, de alguna manera, preparar el establecimiento para que ellos puedan ingresar igualmente en la interculturalidad. Atender los casos de emergencias obstétricas oportunamente, ¿no? Por las consecuencias físicas y psicológicas en la mujer y la familia, ¿no? Nosotros hemos visto el día de ayer en el cual han hablado de la hora de oro, cómo es indispensable no desperdiciar un minuto que se desperdicie en la atención materno-neonatal puede ser fatal para uno de los dos.
y la responsabilidad del personal de salud para brindar una atención humanizada con calidad durante el embarazo, parto y puerperio. Este derecho a la salud sexual y reproductiva no se va a perder en momentos de crisis. Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna, humanizada, respetuosa, en el embarazo, en el parto, puerperio, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación en momentos de crisis, desastres naturales y pandemia, como estamos viendo en este momento. Tengo pacientes de COVID que se están quejando, que están yendo a los establecimientos y están siendo maltratadas. Esto lo vimos el primer día, ¿no? Vimos cómo un evento desestabilizador de alguna manera hacía la pérdida de los servicios, y después poco a poco íbamos a ver, viendo la restauración, pero que esa restauración sea segura, verdadera, duradera, para regresar a la normalidad. ¿Y cuáles son las necesidades de atención en salud sexual y reproductiva en estos momentos de crisis? La violencia sexual, que puede aumentar durante la situación de inestabilidad social. Ustedes dirán, ¿y eso qué interesa con la atención prenatal? Puede haber un embarazo, y va a ser de repente un embarazo no deseado, ¿no? Incrementar los riesgos asociados con embarazos no deseados, abortos no seguros en madres adolescentes. Dificultad de acceso a la atención prenatal integral, humanizada y de calidad, que va a incrementar el riesgo de mortalidad materna. No es el hecho que llegue una mujer y le diga, ¿cómo te sientes? ¿Está bien los latidos fetales? Y chao. Tenemos que examinarla, mirarla, escucharla. Mala nutrición, anemia, ITS, que hacen incrementar los riesgos de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio. La transmisión de VIH y ITS, como sífilis, pueden aumentar en áreas de alta densidad poblacional. Y esto va a incrementar la transmisión vertical. Y los partos pueden ocurrir en condiciones inseguras. Puede haber más hemorragias, más hipertensión, y como lo que ha pasado en este momento, que se ha incrementado la mortalidad materna. ¿Y qué pasa en momentos de crisis? Por ejemplo, si tenemos un terremoto, ¿no? Todos los establecimientos de salud de ese lugar van a caer, y nosotros vamos a pretender atender en estos lugares a nuestras pacientes. No le estamos dando ninguna seguridad, tenemos que buscar otros sitios. O puede haber huaicos, ¿no?, que no le permitan a la señora llegar al establecimiento. Busca ayuda, de alguna manera, llega, y muchas veces cuando llega, le dice, no, ya no hay atención. Eso no es posible. Todo lo que ha hecho la mujer para llegar al establecimiento de salud. Y acá tenemos que pensar en las casas de espera, para que de alguna manera esté más cerca del establecimiento que le va a responder, ¿no? O llega y no sabe por dónde entrar a ese nuevo local, y se da tantas vueltas que al final hasta se aburre y se va. Entonces, ¿qué actividades tenemos que hacer para la continuidad de la atención prenatal? Primeramente, hay que ver qué procedimientos y responsabilidades tenemos que implementar para la continuidad de la atención en estas situaciones de emergencia, ¿no? Pueden ser desastres, pueden ser pandemias, ahí varía. Hay que ver el lugar, ¿no? ¿Quién nos presta su casa, escuela, local, cualquier ambiente donde se pueda realizar la atención prenatal con seguridad? Definir actividades de preparación, ¿no?, con otro personal, otros sectores, ¿no?, para que todo esto esté en el plan de continuidad operativa. Establecer la teleatención, telemonitoreo, visita de seguimiento, determinar los procedimientos logísticos, ¿no?, equipos, insumos, medicamentos, ¿ya? Entonces, de alguna manera tenemos que ver también cómo vamos a entregar los medicamentos. Muchas veces no pueden venir. Cualquiera que venga, cualquier familiar con su DNI, no hay que hacer tantos trámites, ¿no? O poderlo brindar a través de una visita domiciliaria. ¿Y por qué necesitamos saber la capacidad resolutiva que vamos a tener? Porque tenemos que ver este lugar o establecimiento, qué lugar tiene en la red, con qué recursos cuento. Ahora que ha habido personal que ha tenido COVID o comorbilidad o mayores de 65, ¿ya? ¿Con qué cuento? Hay sitios donde tienen mínima cantidad de personal. Contamos con el número necesario de recursos humanos, están capacitados,
están comprometidos con la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, atención prenatal. Después de esto hay que evaluar cómo lo estamos haciendo y específicamente la atención prenatal. ¿La estamos haciendo bien? ¿Y qué resultados voy a obtener con esa intervención? De repente no obtengo ningún resultado o es para peor. Entonces, esto tiene que ser evaluado. ¿Qué va a pasar o qué pasó ahora en el momento de la pandemia? ¿Ya? De repente nos cayó como balde de agua que había una pandemia y el 6 de marzo se diagnostica el primer caso en el Perú. No, dijimos eso no va a ser mucho. El 11 de marzo nos declararon emergencia nacional. Nadie sale. 14 de marzo se declara la emergencia nacional, ¿no? Pero nosotros vimos que teníamos que hacer algo para mejorar, ¿no? Y no abandonar a nuestros usuarios. Y se sacó la directiva 094 para la continuidad de la atención de la gestante y planificación familiar, en la cual poníamos toda la forma como se tenía que organizar para la pandemia, ya en ese contexto y para la atención. Después sale la directiva 097 para la atención de la gestante y del recién nacido, ¿no? Entonces hemos ido yendo, ¿ya? Paso a paso, ¿ya? ¿Y qué acciones críticas teníamos que hacer para responder a la pandemia del COVID? Salvar vidas. Hay que reorganizar los servicios de salud y planificar el aumento de la fuerza laboral, contratación de mayor personal. Por eso es que es necesario que se vea la brecha y cuánto personal se necesita contratar, ¿ya? Ginecobstetras, obstetras, técnicos, enfermeros, o sea, todo lo que de alguna manera los necesitamos para nuestra atención. Mantener la prevención y el control de infecciones en todos los servicios, optimizar el manejo clínico a lo largo de una atención continua y asegurar la cadena de suministro. No pueden faltar los medicamentos, ya que en Senares hay y han comprado para todo el año. Tenemos que proteger la salud de los trabajadores, no nos podemos lanzar a trabajar, tienen que tener sus equipos de protección, sus mascarillas, sus caretas, tienen que estar protegidos porque no los podemos exponer, y más aún cuando van a la comunidad. La propagación lenta, detectar y aislar los casos, rastrear y poner en cuarentena los contactos, participar de manera activa con la comunidad en medidas de higiene y otras medidas como lavarse las manos, eso los agentes comunitarios nos pueden ayudar, e instalar ya caños o alcohol gel para esta higiene. Implementar el distanciamiento físico y las medidas relacionadas con los viajes, ¿no? O sea, hacer una vigilancia también de laboratorio, que en un primer momento se estaba haciendo pruebas rápidas a todas las gestantes. Ahora no. Si tienen tos, tienen sintomatología, ya son sospechosas. Pero a todas se las trata como probable COVID, porque sabemos de que el 70% son asintomáticas. Y ver la inteligencia epidemiológica para ir viendo los casos. Entonces, a estas gestantes COVID había que verla que por presentar la infección respiratoria aguda deben ser consideradas sospechosas para el COVID y deben ingresar con una mascarilla quirúrgica. En caso leve, ya se examinaba y todo lo demás y se le indicaba aislamiento domiciliario. Si no tenía un domicilio, se podía utilizar las casas de espera. Se realizaba el seguimiento clínico a distancia de la gestante por personal de salud, mediante teléfono, WhatsApp, mensajes, ¿no? Pero las 24 horas y por 14 días a las pacientes que estaban aisladas. Muchas de estas van a sufrir crisis de ansiedad, de angustia, de depresión, entonces tenemos que estarlas apoyando. Y las gestantes puérperas que se identifiquen como casos de COVID y requieren hospitalización o la atención del parto, deben ir a los sitios requeridos con toda la seguridad del caso y el personal debe tener todo el equipo de protección. Ahora, viendo en general la atención prenatal, ustedes ya lo saben, esto no va a cambiar, es la vigilancia y evolución integral con calidad y humanizada de la gestante y el feto. Idealmente antes de las 14 semanas, para ver si tiene alguna patología. Por ejemplo, si tiene sífilis, le doy tratamiento y se acabó la sífilis congénita. Si tiene anemia, igualmente. Si tiene VIH, le instalo el tratamiento debido, ¿no? Entonces, tenemos que detectar los signos de alarma, los factores de riesgo,
hacer la educación para el autocuidado y la participación de la familia. La familia tiene que apoyar a la gestante. Adecuado de las acciones con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos. Todos tienen derecho a tener una atención de calidad. Y dentro de la atención prenatal, el personal de salud se comunicará con la gestante para conocer el avance de su embarazo, ¿ya? La atención prenatal tendrá que ser programada según la capacidad resolutiva, si no se hará en forma virtual, pero siquiera alguna de las atenciones, idealmente hasta 3, deben ser presenciales, y después ya por telemonitoreo o visitas. La gestante será atendida solo con previa cita para análisis, vacunación o otra evaluación, para evitar aglomeraciones, para evitar que haya problemas cuando son sitios muy pequeños. Identificar los factores de riesgo, informar sobre los signos de alarma, obstétricos y signos de alarma en el COVID, y esto se tiene que hacer en cada consulta. La paciente va muy nerviosa, se olvida, escribírselos en un papelito o en un recetario. En caso de emergencia, la gestante debe acudir de inmediato al establecimiento más cercano para que puedan apoyarla. Y si tiene posibilidades de controlar su peso, su presión, llamar e ir manifestando cómo está para ver si comienza a haber signos de peligro, por ejemplo, para preeclampsia, ¿no? La atención debe ser precoz, ¿no? Ya hemos dicho en el primer trimestre, si es factible. Ya sé que en estos momentos es muy difícil realizarlo. Periódica, sabíamos que como mínimo deberíamos tener 6 atenciones prenatales, pero en situaciones de crisis van a ser menos presenciales y esperamos completarlas con el telemonitoreo. Oportuna, deberá brindarse cuando ésta se requiera de acuerdo a la necesidad de la gestante. No es que no tiene cita y no te voy a atender. No, ella tiene alguna necesidad, igual como es en planificación familiar también. Ella tiene una necesidad, una duda de calidad realizada por profesional calificado y con competencias en la atención integral humanizada con enfoque de género e interculturalidad, ¿no? Y con completa cobertura, o sea, a todas en los diferentes niveles de atención. ¿Cuáles son sus objetivos de la atención prenatal? Van a ser los mismos de una atención prenatal común y corriente, ¿no? Pero ahora se tiene que adecuar al momento de crisis. Hay que hacer el seguimiento de un embarazo normal, identificar los factores de riesgo para ver si hay que referir, prevención del diagnóstico y tratamiento de complicaciones, preparación física y mental para el parto institucional, ya sea horizontal o vertical, promoción del parto, detección de cáncer ginecológico, PAP, y examen de mama, si es factible, prevenir la transmisión vertical de VIH y sífilis, tenemos las pruebas rápidas en todos los establecimientos, tamizaje, ¿no?, de depresión y violencia, prevención del tétanos neonatal, promoción y preparación para la lactancia materna, educación para cuidar al recién nacido, promoción de la salud reproductiva, ¿ya?, para que salga y termine con un método de planificación familiar. Ninguna usuaria que sale de un parto o de una atención posaborto debe salir sin un método de planificación familiar, ¿no? Y motivador para culminar con un parto institucional. Ustedes ya conocen la historia en donde llenan sus datos, ¿no? Y importante es el lugar de residencia, celular de la paciente o teléfono fijo y del familiar que la va a apoyar para podernos comunicar con ella. Hay que ver la distancia al establecimiento más cercano, su edad, su última regla, su paridad, su información sobre la presente gestación, sus antecedentes, porque de repente cesariada varias veces, no va a poder dar un parto normal, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo la acercamos a un hospital para que le puedan hacer una cesárea. Antecedentes patológicos, familiares, ¿ya?, los factores de riesgo y examen físico completo. ¿Ya? Los factores de riesgo es importante, no para catalogar alto riesgo, bajo riesgo, porque ya hemos visto que las de bajo riesgo eran las que menos se controlaban y eran las que más se complicaban. Hay que identificar factores de riesgo, ¿no? Entonces ahí si ha tenido una preeclampsia anterior, o si tiene hipertensión anterior, si tiene una insuficiencia renal, cualquier patología es un factor de riesgo. Igualmente, edad menor,
de 15 años o edad mayor de 45 años o que vive muy lejos o que es violentada, todo eso también es factor de riesgo, ¿no? Y en el examen clínico que realizamos, el control de funciones vitales es vital y ahora que tenemos para hacer la saturación también se debe realizar, ¿no? Peso y talla sí es factible, no va a ser factible de repente en todos los sitios. Evaluación general, ¿no? Examen cardiovascular, respiratorio, examen de mamas, en el abdomen, altura uterina y latidos fetales, ¿no? Es fundamental para evitar encontrarnos de repente con un óbito fetal o con un retardo de crecimiento intrauterino. Examen genital, evaluación de edemas y reflejos, ¿no? Y dentro de los exámenes, hemograma, la hemoglobina es más factible porque estamos pidiendo que todos los establecimientos o consultorios tengan el hemoglobinómetro, ¿no? En hematocrit, si es que se puede, grupo sanguíneo, glicemia, las pruebas rápidas sí tenemos, ¿ya?, para realizarlo, y también tenemos la tira reactiva para identificar la bacteriuria asintomática y para ver si hay o no proteínas. ¿Qué procedimientos en la primera atención? Ya sabemos que hay que elaborar la historia clínica. Ahí es donde vamos a detectar todo. Si en ese momento no se hizo bien, eso va a crear un vacío, porque las siguientes intervenciones probablemente no le pregunten nada. Hay que informar los signos de alarma, tamizaje de violencia, elaboración del plan de parto. En la primera consulta se comienza el plan de parto y después se continúa en el domicilio y en la comunidad. Llenado del carnet perinatal, que eso es lo que ella lo va a tener y con eso puede acudir a cualquier establecimiento. La prescripción de ácido fólico que debió comenzar 3 meses antes y ahora se va a dar hasta las 14 semanas en que le vamos a agregar ya el sulfato ferroso. De repente no se va a poder hacer la evaluación odontológica, una ecografía, ya. La vacunación, lo más probable que sí se pueda hacer contra el virus de la influenza, ¿no? Estos signos de alarma se los tienen que decir a cada momento para que lo recuerde, a ella, a su familiar y a los agentes comunitarios. Náuseas y vómitos incoercibles, disuria, cefalea, trastornos visuales y auditivos, epigastralgia y cuidado. Porque estamos viendo que muchas pacientes llegan con cefalea, epigastralgia y no les dan ninguna importancia o le dan aspirina, ¿no? Y de repente dicen, no, es un problema gástrico y le dan un omeprazol, ¿ya? O esas pacientes que las derivan con presión alta, 160, 110, llega al establecimiento con 120, 80, de repente dicen, no, está mal, han derivado mal. Tienen que pensar que de repente hay ruptura hepática y por eso es que hay problemas de baja de presión. O sea, tenemos que ser muy acuciosos. Ver si hay fiebre, escalofríos, ¿no? Y esto también tenerlo muy presente en los lugares de dengue, leptospira, que ya va a comenzar ese problema, sangrado vaginal, desmayos o mareos, convulsiones, está indicando que es una eclampsia, hay que diferenciarla de la epilepsia, hinchazón de cara, manos y pies, pérdida de líquido amniótico, esto nos va a condicionar una coriomionitis, una infección y puede terminar hasta perdiendo el útero. Disminución o ausencia de movimientos fetales, contracciones uterinas antes de las 37 semanas, que nos está indicando que probablemente sea un parto pretérmino. Y si no tenemos incubadoras, ese es el problema. Entonces hay que ver de controlar este problema. Tenemos que hablarle de nutrición. Sabemos que en este momento no tenemos todos los alimentos, ¿no? Pero de alguna manera, con lo que hay en el lugar, tiene que recibir una nutrición para sus necesidades propias y la del desarrollo del feto. Hay que prevenir la malnutrición y la anemia. Esto nos trae mucho más complicaciones. Nunca olvidar de la suplementación, y eso lo tienen todos los establecimientos y le deben dar a todas las gestantes. Y siempre darle ahora para 3 meses para evitar de que tenga que ir y se pueda contagiar en este momento del COVID. Preparar al organismo para afrontar el parto y promover la futura lactancia materna exclusiva. Todas las mujeres deben dar de lactar. El plan de parto es muy, muy importante y nos está ayudando a incrementar el parto institucional y a disminuir, ¿ya?, la comorbilidad, ¿ya? Esta es una estrategia que la estamos implementando de hace muchos años y nos está dando resultados, ¿ya? Entonces,
tiene objetivo que la gestante y su familia van a identificar los aspectos críticos, van a ver cuáles son los signos de alarma, van a ver quién las va a apoyar, ¿no? En la comunidad, si hay un carro o hacen una camilla, cómo es que la van a apoyar, ¿no? Y todos estos datos tienen que estar consignados en la ficha, ¿ya? La primera en la primera atención, la segunda y tercera en el domicilio de la paciente. Esto es importante porque en el plan de parto también se señalan los signos de alarma que van a ayudar a que ella vea, ¿ya?, su familia y también la comunidad. Ya en la evolución posterior de la atención prenatal, en todas las consultas tenemos que siempre preguntarle por las molestias y signos de alarma. Muchas veces están nerviosas y hay que comenzarles a sacar con cucharita, preguntarle, no tienes esto, no tienes el otro, no tienes el otro, ¿ya? Porque se puede olvidar. Y si le vemos que tiene moretes, que tiene de repente falta de pelo en algunos sitios, hay que preguntar violencia. Puede llegar primera vez así, la segunda vez puede llegar con una amenaza de parto preterno, amenaza de aborto o un DPP, o puede terminar en un feminicidio. Entonces es importante identificar en la mujer si hay signos de alguna violencia. Control del peso materno para ver cómo está evolucionando la presión arterial. Esto va a variar. En zonas de altura es común 9,6. Con 13,9 ya puede estar por llegar hasta... Entonces tenemos que tener la presión basal, vigilancia de los edemas, tamizaje en todas las consultas de orina con la tira reactiva, control de crecimiento a la altura uterina, examinar los miembros inferiores, varices, hiperreflexias, hay varices, vendajes para evitar los trombos, interpretar exámenes auxiliares, siempre educación, orientación, consejería en salud sexual y reproductiva y planificación familiar, y en este momento en salud mental. Si no tenemos disponibilidad un psicólogo, un psiquiatra, nosotros lo tenemos que realizar. Tenemos que ver las maniobras de Leopold, eso es indispensable, ¿no? Que la primera, sabemos que define el fondo, la segunda, situación y posición, la tercera, el polo de presentación, la cuarta, encajamiento. Eso se tiene que ver en todas las atenciones, y esta de encajamiento es muy importante en la primigesta, porque la primigesta ya al 8º mes está encajada. Si no ha encajado, hay algo. Hay la pelvis que está chica, límite, estrecha, es cordón o es macrosómico, o sea, hay que ver qué está pasando. Y el signo de alerta es a las 37 semanas, cuando es podálico transverso, o sea, una distosia de presentación, o una presentación flotante primigesta. Acá hay que ir pensando en dónde va a ir a un hospital donde le puedan resolver el problema. Esto también es importante, y ahora nosotros estamos muy involucrados en esta parte de la lactancia materna exclusiva, ¿ya? Hay que evaluar cómo están los pezones primigestas, nulíparas, ¿no? Hay que prepararlos, hay que ver si el pezón es plano o invertido, ¿no? Para tratar de prepararlo, y esta lactancia te tiene que comenzar en el apego precoz. No se puede permitir que una mujer no tenga el apego precoz y el inicio de la lactancia materna. Si por A o B encontramos que hay algún problema, ¿no? Alguna complicación, inmediatamente todos tenemos radio, celular, en todos los establecimientos, comunicar al establecimiento de mayor complejidad para poder referir a la paciente para que sea atendida, y debe ir acompañada con un profesional, porque se pueden presentar complicaciones en el trayecto o de repente se presenta el parto, ¿no? Y para eso tenemos las claves: clave roja, shock hemorrágico; clave azul, hipertensión inducida por el embarazo; y clave amarilla para el shock séptico, que ya fueron definidas el día de ayer, ¿no? Ustedes ya la conocen, ya tienen todas sus cajas con las claves que es obligatorio tener en emergencia, en sala de parto, en hospitalización, ya, porque en cualquier momento las van a necesitar. Y tienen que tener todos los medicamentos ya actualizados, ninguno que se vaya a vencer. En el consultorio también tiene que ver, porque en cualquier momento nos puede llegar una paciente con una complicación a consultorio. Igual la clave azul, ¿no? Igualmente la clave amarilla.
Todo esto es indispensable que lo conozcan de memoria, qué debe tener, qué se debe hacer, cómo se debe actuar, a quién llamar, ¿no? Todos tienen que estar avisados. Es como cuando dicen infarto, dicen QRS por parlante, y todo el mundo va de inmediato igualmente. Clave amarilla y todos los involucrados tienen que presentarse a la emergencia, o clave roja o clave azul. Este es el radar de gestantes, que es muy importante, y más en este momento que necesitamos saber dónde están nuestras gestantes, y esto también lo estamos utilizando hace muchos años, y hay un radar de gestante comunitario y otro del establecimiento. Y acá vamos a marcar con diferentes colores de chinches, ¿no? Para ver si la mujer solo es identificada, es captada, está controlada, está atendida, o es puérpera. Este es de una forma. Y hay otra en que se pone según las patologías que tiene o según la edad que tiene, ¿ya? Muchos establecimientos han hecho también sectorizaciones, ¿ya? O mapeo urbano, para saber dónde están sus gestantes y a qué distancia se encuentran del establecimiento, ¿no? Esto es para ver con qué tiempo podemos irla a buscar. Casas de espera materna, fundamentales en este momento, ¿no? Y las casas son construidas, acondicionadas o donadas para alojar temporalmente a las gestantes o puérperas con dificultad para el acceso a los servicios, ¿no? Estas casas también muchas veces se ha utilizado en caso de adolescentes que han sido violadas por miembros de la familia. Entonces hay que sacarlas de ese lugar y tenerlas en estas casas de espera. En este momento se ha utilizado muchas para pacientes con COVID, ¿no? Esto va a hacer que esté cerca de un establecimiento y ahí pueda ir inmediatamente para poder atenderse la complicación o el parto, ¿ya? Vemos de que puede ir la ambulancia del lugar o puede apoyar el personal comunitario, ¿no? En los diferentes tipos de casas de espera, ¿no? Algunas han tenido mucha acogida, Cusco ha tenido más de 190, creo. El problema es que en este momento se están reduciendo, y sabemos que la municipalidad es la que debe aportar, ¿no? Para estas casas de espera, y el SIS paga los alimentos y también la referencia de la usuaria. Entonces, hay que apropiarnos de todo, también el gobierno regional. Estas casas de espera sirven de mucho. Recuerdo en Iquitos, ¿no? Que no tenían cerca el hospital y bueno, decidimos apoyar, ¿ya? No se pudo contratar todo, ¿no? Pero sí compramos todo el material. Y este hemos sido de gran utilidad, cercana a media cuadra del hospital. Es ideal esas casas muy cercanas del hospital, que resuelve los problemas. Los agentes comunitarios, ¿no? No los podemos ya dejar al aire. Tenemos que capacitarlos. Tenemos que enseñarles cómo hacer la identificación de alarma, las visitas a las gestantes, cómo hacer el apoyo familiar, la referencia comunal. Acá, por ejemplo, ven una reunión ya de los agentes comunitarios. Estos son Campa, por ejemplo. Ellos están tan organizados que cuando saben de que el personal de tal puesto de salud tiene que salir a cobrar, ellos ya están preparados con sus camillas y todo para cualquier problema intervenir. O sea, ya están preparados, inclusive van a hacer teatro callejero, ¿ya? Por diferentes sitios, enseñando, ¿ya? ¿Qué puede pasar si no tienen un parto institucional? ¿Cómo se puede complicar? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Ver los signos de alarma para que ellos también los difundan entre las gestantes, la familia y idealmente la pareja o el esposo, ¿no? Ayuda a llevar víveres también a las casas de espera y nos ayuda mucho, ¿ya? En el transporte de las pacientes. Inclusive, muchos de estos trabajos de los agentes comunitarios en esta época ganaron los premios de Sara Face, que desgraciadamente en este momento no hay, se deberían volver a instalar porque de alguna manera incentivaba mucho al personal a trabajar. Los profesionales de salud pueden poner a la mujer en situación de riesgo si no están preparados para atender en momentos de crisis, expresando opiniones negativas a las mujeres durante la atención prenatal, parto, puerperio. Cuando dicen, tuviste esa habilidad para tener relaciones, pero no para pujar, o le indican de mala manera que se quite la truza, o que se quite la ropa para ponerse la bata. O sea,
la manera que tenemos de hablar, el tono, ¿ya? A veces puede ser negativo y dañino. Y también nunca se debe estar conversando o hablando con otra persona durante la atención, ni por teléfono, ni nada de eso. Se cierra el consultorio, ¿ya? La puerta, y es el paciente o la paciente y el médico. La paciente y la obstetra, ¿ya? Entonces, no se debe permitir que estén interrumpiendo o que hablemos con frases negativas, o no entiendo pues tu idioma, o sea, todo lo que sea despectivo daña al usuario. El trato deshumanizado mediante la utilización de un lenguaje inapropiado y grosero. Falta de respeto a su cultura. Tú eres pues de India, eres indígena, ¿no? Discriminación, ¿ya? Porque muchas veces por la raza o por la edad también. Ay, si eres una mocosa, pues ¿cómo has hecho eso? ¿No? Humillación, burlas y críticas respecto al estado de la mujer y de su hijo. Atención inoportuna, la hacemos esperar, 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 y la pobre mujer muchas veces termina hasta dando a luz en las salas de espera o en la calle. Suministrar atención médica inadecuada, ¿no? Cuando no se domina bien toda la fisiología, la ectoscopía, ¿no? Para poder realizar una atención adecuada, identificar los problemas que puede tener, saber cómo ver y escuchar los latidos fetales, cómo medir la altura uterina, cómo pesar, ¿no? Las balanzas se tienen que tarar, no se puede pesar, 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 pesar. En ciertos momentos se tiene que nivelar. Muchas mujeres no se van a querer quitar la ropa, no importa, se hace después el descuento. No se quieren quitar la ropa para echarse a la camilla, se levanta, ¿ya? O hay inclusive batitas que se han hecho que solo se en la abdomen, ¿no? No quieren sábanas blancas, bueno, se pone sus mantas que ellas usan, no hay problema, nosotros nos podemos adecuar. La adecuación cultural, la interculturalidad nos ha dado muchos logros y muchos países han venido a copiar lo que nosotros estamos haciendo. No reconocer o pasar por alto el riesgo de complicaciones, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que tiene cefalea, todo, no, eso no es nada, anda nomás, seguro que has tenido un problema en tu casa, o es una mañosa, toma nomás un paracetamol y punto. Si ella nos dice un signo de alarma, tenemos que investigar, ver qué pasó, ¿ya? Si es posible, hacerle los análisis, o la tira reactiva, o el peso, volverlo a tomar, ¿ya? O la presión. Por ejemplo, no confiarse de esas pistolitas que tenemos ahora para temperatura. El otro día hay una paciente que seguimos por el COVID, y le dicen tienes 39 grados. No tenía absolutamente nada. Le vuelven a tomar 39 grados, la mandaron para el lado de COVID. Se ha comprado su termómetro, se tomó la temperatura, igualito no la quisieron atender. Y tenía 36 grados de temperatura. Entonces, ese es maltrato y no se está vigilando cómo están tus equipos. De repente no están bien calibrados, ¿no? Y no son los adecuados. Esto es lo que le quería decir a grandes rasgos. Sé que ustedes dominan cómo hacer la atención prenatal, pero hay que hacer algunos ajustes para cuando hay momentos de crisis, ¿no? Puede ser por terremoto, puede ser por huaicos, puede ser por fenómeno del Niño, sequías y ahora por la pandemia. En cada momento hay diferencias. Cuando se destruyen los establecimientos o cuando hay los establecimientos, pero de alguna manera se han tenido que cerrar o no hay personal, ¿no? O hay que dividirlos en zonas de aislamiento, o sea, todas esas cosas tenemos que adecuarlas. Y para eso tienen que participar todos, los profesionales y las autoridades de cada lugar. Dame. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Gracias, doctora Lucy. Sí, hay varias preguntas que se han colocado aquí en el chat. Vamos a ir refiriéndonos a unas y vamos a consolidar algunas para que pueda contestar. Bueno, la primera pregunta es que cuando se estableció la continuidad de la atención prenatal, los centros y puestos de salud cerraron, por tanto los hospitales comenzamos a colapsar por falta de personal. Sí, desgraciadamente en un primer momento, inclusive todo lo de primer nivel se cerró, ¿no? Los hospitales solo están dedicados al COVID
y ahí tuvimos un gran problema con la atención prenatal. Y esto lo estamos mirando ahora si vemos las cifras de mortalidad materna. Tenemos 100 muertes maternas más que el año pasado. Algunas por COVID y otras por complicaciones que no las pudimos atender, ¿no? Hipertensión, hemorragias en partos domiciliarios. Entonces, la atención prenatal es fundamental, pero de calidad, humanizada, continua, ¿no? Y por personal que pueda identificar, ¿no? Y dar un diagnóstico adecuado. La siguiente pregunta, doctora, ¿qué hacer con aquellas gestantes que salen positivas a sífilis, que a pesar de la consejería y seguimiento se rehúsan a cumplir con el tratamiento? Ya, en esas pacientes, inclusive es un tratamiento en el cual en la orientación le tenemos que hablar de su bebé, ¿no? El bebé es el que va a sufrir y decirle todas las cosas que puede tener el bebé, o sea, todas las malformaciones. Todas las malformaciones que va a tener, y eso lo va a tener que cargar la madre. Entonces, no creo que haya mujeres que quieran que sus bebés salgan con malformación. Entonces, hay que hablarles bien, inclusive si hay fotos se les puede enseñar, las que no quieren utilizar el tratamiento, y el tratamiento es una sola vez, y también hay que ver su contacto, ¿no? A la pareja o a quien más, a las parejas que haya tenido, ¿no? Pero no creo que las mujeres sean tan insensibles, ¿no? Pero hay que insistir, ¿no? Y tratar de colocar el medicamento, porque esto, de alguna manera, tenemos un compromiso internacional de cero transmisión vertical, tanto de VIH como sífilis, ¿no? Pero no lo estamos cumpliendo. Para la siguiente pregunta, ¿cómo sería la atención prenatal básico en el contexto de esta emergencia? Ya, para el contexto del COVID, más que nada tenemos que elaborar un padrón de gestante o un radar, ¿no? Entonces ahí tenemos identificadas las gestantes, si tienen su historia, ahí está el teléfono y tratarlas de ubicar, ¿no? Entonces, a algunas que no hayan recibido ninguna atención prenatal presencial, se le puede una cita y que vayan con su mascarilla, con su protección, de preferencia sin niños, ¿no? Para evitar el contagio, ¿no? Y preparar las salas donde ella va a estar, ¿no? En caso de que ya haya tenido consultas presenciales, elaborar un listado, ¿ya? De cuándo van a ser las llamadas, las videollamadas o las telellamadas o las visitas, ¿no? Pero para esto tenemos que también tener preparados los equipos de protección del personal, ¿no? Para poder realizar la atención. No va a ser como antes que hacíamos 6 o más controles, va a ser difícil, ¿no? Pero siquiera, como mínimo siquiera una atención, ¿ya? Presencial. Estamos poniendo 3, sabemos que a veces es muy difícil, y el resto que sean con videollamadas, ¿no? Entonces no se puede dejar a la usuaria. Y si tiene complicaciones o tiene COVID, todos los días se le tiene que llamar. Así como hacemos el seguimiento de los pacientes COVID, nosotros, que todos los días se le llama, se le pregunta cómo está, se les habla un rato, se le da apoyo emocional, ¿no? Para ver cómo está, y todo eso tiene que quedar registrado en su historia, ¿ya? Para que después, cuando se presente el parto, saber qué es lo que pasa o si tiene algún factor que pueda complicar el parto, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, si antes de la pandemia teníamos una brecha grande de recursos humanos y esta se agravó en la emergencia sanitaria, ¿qué acciones se está tomando desde la DESARE para que se incremente el presupuesto para recursos humanos, ya que esa es la barrera para los establecimientos de salud que cumplan con FON y por ende cumplir con los indicadores de salud sexual y reproductiva? Sí, este año se ha pedido que todos hagan el levantamiento del FON. Sabemos de que muchos van a bajar su porcentaje de capacidad resolutiva, y se está haciendo reuniones con todas las regiones, con sus autoridades, ¿no? Para ver la brecha que tienen, tanto de personal como la brecha de atención, ¿no? Y para que soliciten presupuesto para recursos humanos. Lo que tienen que hacer es, para el próximo año,
preparar un plan de cierre de brechas y según eso pedir el presupuesto, ¿no? O sea, cuánto necesitan para contratar obstetras, para contratar médicos ginecobstetras, técnicos, o sea, todo lo que se va a necesitar. Pero eso tiene que estar dirigido desde la región, ya que en el marco de la descentralización, cada región tiene que ver sus recursos humanos y todo lo demás. Nosotros del nivel central estamos elevando todas esas solicitudes al despacho y además también con el MEF, ¿ya? Se está coordinando para que los presupuestos se tengan que ajustar dependiendo las necesidades de cada región. Pero eso tiene que ser manifestado por su región, porque si su presidente regional no pide, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a abogar por un pedido? O sea, eso debe estar refrendado por un documento de cada región para cerrar brechas y con su plan respectivo. Hay varias preguntas sobre el plan de parto, doctora. Dice si el plan de parto se puede realizar por telesalud, o al menos en el plan de parto, la segunda y tercera, como tiene que ser en domicilio, se puede realizar a través de seguimiento telefónico. Habría que ver, ¿no? Depende la situación, si es un sitio que no es fácil llegar o que están en aislamiento también, se podría hacer también por telesalud, ¿no? Por teleorientación, ¿no? Telellamada. Entonces, ahí se logra el compromiso del familiar o del agente comunitario, se apunta el nombre, se apunta el teléfono, desgraciadamente no vamos a tener la firma, ¿no? Pero inclusive se puede grabar esa conversación, ¿no? Tenemos que en este momento adecuarnos, no nos queda otra. Muchas cosas no las podemos hacer presencial, pero sí hay que hacerlo. Y el plan de parto es para todos. También los hospitales tienen que realizar plan de parto, ¿no? Porque si no, a veces hay gestantes que no tienen quien la apoye, quien la ayude. Y se puede inclusive pedir al serenazgo, pedir a la policía, a quien sea, para que pueda ayudar a esa gestante a desplazarse para la atención del parto. Sí podríamos hacerlo por telellamada. Bien. Doctora, ¿de aproximadamente cuánto tiempo considera prudente para un adecuado primer control prenatal, considerando que la evaluación tiene que ser completa y en el primer contacto con la gestante? Sí, según norma eran 45 minutos. Sabemos que en este momento de pandemia va a ser, tiene que ser mucho más corto, pero tenemos que graduar, o sea, cuánto nos podemos demorar en cada una de las atenciones, ¿no? Puede ser media hora, 20 minutos, ¿no? Según la rapidez que tengamos nosotros para poder hacer la evaluación, pero bien hecha, ¿ya? Y también como vamos a citamos pocas pacientes para poderle hacer un control adecuado. 45 era lo adecuado para hacer la orientación consejería, hacer todo, ¿no? Pero parte de estas atenciones se podría ir haciendo en la sala de espera, ¿no? La orientación, la consejería en métodos anticonceptivos, en signos de alarma, ¿no? En muchas de esas cosas se podría ir ganando tiempo, ya para cuando pase ya a la consulta sea mucho más breve, ¿no? Y eso se tiene que adecuar según el establecimiento y según el número de usuarias que tenga. En cuanto a las claves de atención, están mencionando que es necesaria la actualización porque ya no se usa la EMACEL según las últimas capacitaciones, y también con relación al catéter número 16 porque no se utiliza a diferencia del 18. Claro, justamente ayer habló el doctor Zapata de las emergencias, ¿no? Y se ha visto que sí, hay que actualizar algunos medicamentos y algunos insumos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una discusión de una morbilidad materna extrema en la cual supuestamente llega por preeclampsia severa, ¿no? Ingresa y le dan nifedipino cada 20 minutos, ¿ya? Entonces, eso puede hacer que le baje la presión de golpe, pero aparte ella también tenía contracciones y era una amenaza pretérmino, ¿no? Pero
no se había coordinado los dos diagnósticos cuando la enviaron. Entonces, todas esas cosas tenemos que puntualizarlo ya en la actualización que vamos a hacer con respecto a las claves y a las guías de emergencias obstétricas, porque eso va variando, ¿no? Hay cosas que se va a quitar, hay cosas que se tiene que aumentar, e inclusive hay algunos insumos, por ejemplo, las jeringas, las agujas, varias de esas cosas que va a ser igual para todo, para las tres claves. Entonces estamos pensando hacer un paquete igual para las tres claves y diferenciado según sea la clave roja, amarilla o azul. Eso está en actualización. En cuanto a las pruebas rápidas, parece que hay desabastecimiento en algunas regiones de la hepatitis B, porque actualmente no se encuentra para tamizar a gestantes los casos de violencia sexual. ¿Cuándo estará llegando a las regiones? Preguntan. Ya, las pruebas rápidas, bueno, de sífilis y VIH, nosotros hicimos el pedido y sí hay disponibilidad para todas las regiones. Con respecto a las pruebas de hepatitis, bueno, eso lo estuvimos viendo con la dirección de ITS y VIH, entonces vamos a coordinar a que puedan llegar en el momento oportuno a todas las regiones. El CIS ha observado en algunas casas de espera que no tienen capacidad de alojamiento cuando hay un solo dormitorio, ¿no? Y una sola cama, motivo por el cual no se aceptan o financian los alimentos para las gestantes alojadas en estas casas maternas. Claro, eso depende de la comunidad. Hay veces, desgraciadamente, no hay otro ambiente. Es mejor que haya una con una habitación o con una cama, ya que puede salvar a algunas gestantes que no haya nada, ¿no? Entonces, se puede comenzar con esa y de alguna manera ir viendo qué otra casa nos pueden donar o nos pueden habilitar para poder tener la casa de espera, ¿no? Entonces, hay que en este momento ir viendo opciones, ¿no? O sea, con los agentes comunitarios, con el municipio, ¿no? Para que se pueda acceder o si se puede de repente construir cuartos aledaños a esa pequeña casa, ¿no? Hay preguntas relacionadas con la violencia obstétrica. Pareciera que se está instituyendo en varios establecimientos de salud. Otro dice, cuando tienen, por ejemplo, uno de los signos de alarma, pasa medicina y la retornan con obstetricia, resultado de es un problema para que den tratamiento. ¿Hay violencia obstétrica? No entendí bien lo segundo. Lo de violencia obstétrica sí, inclusive estamos realizando un documento normativo sobre violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, porque no solo hay violencia obstétrica, sino también hay violencia en planificación familiar, en el momento de la atención prenatal, no es solo en el momento del parto. Eso lo estamos justo terminando de elaborar para poder y la respectiva aprobación, ¿no? Porque sí que hay violencia. Eso desgraciadamente no ha desaparecido y eso trae mala imagen para el establecimiento y son mujeres que regresan a su casa y le dicen a todas las vecinas que no vayan al establecimiento porque ahí las van a maltratar. La segunda parte de la pregunta si no la... Sí, es un poco, es la articulación de los servicios, porque parece que entre medicina y obstetricia, ¿no? Un poco están yendo las pacientes, por ejemplo, cuando hay un resultado de orina patológica, ¿no? Y es un problema para que le den tratamiento. Claro, ahí hay que ver cómo de alguna manera sensibilizamos a los otros especialistas para que la paciente sea atendida de inmediato. Ideal si hay un médico ginecobstetra, ¿no? Entonces él puede dar el tratamiento, ¿no? Pero si no hay, tiene que pasar a medicina interna, tiene que de alguna manera hacer incidencia con el jefe del establecimiento para que esas pacientes sean atendidas de inmediato porque corren el riesgo de poder presentar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino o a veces ir evolucionando hacia una pielonefritis, una sepsis, ¿no? Entonces es indispensable. Todo lo que tenga una gestante es prioritario, se debe tratar de inmediato, es una emergencia. Sabiendo que hay la posibilidad de una segunda ola, ¿cómo se está preparando para enfrentarla? En este momento se está viendo para la compra de los equipos de protección, ¿no? Hay establecimientos de que
han incrementado sus unidades con camas de UCI, ¿no? Y se está viendo de que haya mayor cantidad de recursos humanos preparados para enfrentar. Desgraciadamente no sabe cómo va a llegar, cómo está la población que realmente no cree que ya la pandemia terminó. Probablemente tengamos serios problemas y esperamos no tener que cerrar ningún servicio de salud por falta de personal. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar nuestros equipos de protección para poder seguir atendiendo a nuestras gestantes. No hay bueno ver dentro de la red quién se haría cargo de pacientes para donarlas o con visitas domiciliarias. Solamente una aclaración para los participantes. Todos los que están diciendo de que no tienen pruebas rápidas de hepatitis, pruebas rápidas de VIH o que no tienen para reactivos para hemoglobina, grupo, factor RH, todos los que están diciendo que les faltan en sus establecimientos, sería bueno que pongan en el chat cuáles son esos establecimientos y qué región pertenecen para nosotros poder hacer monitoreo a través de las coordinadoras regionales, por qué les falta a ustedes todos esos medicamentos que son de soporte y que son obviamente comprados, muchos de ellos por la propia unidad ejecutora, ¿no? Entonces es importante ver esa situación. Otra pregunta, doctora, dice, ¿la atención prenatal están permitidas en visitas domiciliarias en este contexto de pandemia? ¿Cómo? Si la atención prenatal están permitidas en visitas domiciliarias en este contexto de pandemia, hay una pregunta. En este contexto de pandemia, sí. No nos queda otra. Tenemos que, de alguna manera, ubicarnos, ¿no? En este momento. Pero en momentos que no hay pandemia, sí, todo debe ser en el establecimiento. Ahora lo hacemos para el bienestar de la gestante. Entonces tenemos que realizar parte presencial, ¿no? Ya sea en visitas domiciliarias o en la atención en el establecimiento, y otra parte por teleatiendo o teleorientación. En este momento sí se considera. Dice, sería bueno estandarizar o normar el número de atenciones prenatales presenciales y remotas en esta pandemia. Claro, o sea, en nuestra norma, en nuestra directiva que hemos sacado, se dice 3 presenciales y otras 3 entre visitas domiciliarias y telellamadas, ¿no? Eso sería lo ideal. Bien. Aquí Katia Sarmiento dice, en mi región aún no se apertura el consultorio externo en los hospitales. Los altos riesgos llegan por emergencia y se complican. ¿Cómo aperturar si los médicos aún se niegan a atender de forma física? Esto del alto riesgo sí es un problema. ¿Qué región es? Ucayali. Ucayali tiene, bueno, 2 hospitales que están algo colapsados, ¿no? Entonces, habría que ver... Buenas tardes. San Martín también tiene el mismo problema. Ya, habría que ver cuál de los 2 hospitales va a atender a la gestante, ¿no? O sea, una parte de no COVID o COVID de gestantes, ¿no? Porque no pueden quedar abandonadas. Ya todos los otros lugares han aperturado poco la atención para las pacientes de alto riesgo, lo están haciendo diferido en un 1-4 que está al hospital. Entonces, inclusive van ginecólogos de estos hospitales. Acá creo que es altavoz. Porque no pueden quedar esas pacientes con factores de riesgo al aire porque se van a complicar y se pueden morir. O sea, tienen que ver cómo se hace por emergencia, por consultorio, de alguna manera la atención a esas pacientes con factores de riesgo. Dice, se hizo mención de las 3 atenciones prenatales serán presenciales y 3 por llamadas telefónicas. ¿Cómo cumpliríamos los indicadores de gestante controlada y reenfocada? En este momento va a ser un poco difícil tener el indicador de gestantes controladas exactamente como lo teníamos antes, ¿no? Pero se podría indicar como controlada la que tuvo 3 presenciales y 3 con visita o telemonitoreo, ¿no? Mientras dure la pandemia. Dice, se podría dar, Marisol, perdón,
¿sí? Entonces, doctora, muchas gracias. Han quedado varias preguntas todavía pendientes. Vamos a estar consolidando estas preguntas, doctora, para su respuesta y les enviaríamos esta respuesta a todos los participantes. Muchas gracias, doctora Lucy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por su sacrificio que están haciendo por atender a nuestras mujeres. Muchas gracias. Bien, entonces ya contamos en la sala con el doctor Alfonso Villacorta, ¿no? Que va a continuar con el tema atención de parto, ¿no? En el contexto de crisis y emergencia sanitaria. Bienvenido, doctor Villacorta. Doctor Villacorta. Sí, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Un minutito voy a poner mi presentación. Sí, doctor. Sí, puede compartir su pantalla. Ok. Muy bien, ¿se ve ya la pantalla? Perdón. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ver ahora el tema de la atención de partos en situaciones de desastre. Si bien ya hacer una atención prenatal es problemático durante un desastre, imagínense ustedes que justo la persona tenga la mala suerte de tener que tener su parto en el momento que hubo un problema crítico, un desastre algo severo, un terremoto, un maremoto, un tsunami, un problema de este mismo desastre que tenemos ahora, que es el coronavirus, como un aspecto que nos impide poder utilizar todos los medios de los que disponemos para una atención apropiada. Pues bien, lo que vamos a ver ahora un poco es cómo vamos a trabajar estos problemas en desastres, identificar algunos elementos que se están usando como los kits para la atención, establecer los cuidados que tenemos que tener durante el manejo de estas gestantes, el parto en emergencia, los cuidados del puerperio, etc. Vamos a ver entonces, comenzamos definiendo qué es un desastre. Comencemos por el principio. ¿Qué es un desastre? Es un evento, como dice la definición, calamitoso, repentino, previsible, que transforma totalmente el manejo, el funcionamiento de una comunidad a causa de una serie de problemas críticos como son pérdidas humanas, pérdidas materiales, problemas económicos que se van a dar, problemas ambientales, aspectos que desbordan totalmente la capacidad de la comunidad de poder responder ante ese problema. Y esto es crítico porque aún teniendo recursos, no siempre van a ser suficientes para poder manejar el problema de un desastre. En esta situación, presentarse el parto ya es un problema bastante crítico. Entonces, tenemos que, ante esto, tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué hacemos ante la posibilidad de un parto en medio de un desastre? Lo primero que tenemos que pensar cuando existe una emergencia producida por un desastre es de cualquier forma tratar de prevenir las complicaciones del embarazo y evitar en lo posible que el parto se realice en condiciones inseguras. Ver la manera de cómo evitar que el parto se produzca en condiciones inseguras, porque esto acarrearía muertes maternas, morbilidad materna extrema, serios problemas con el recién nacido. Y entonces tenemos que ver la forma de prepararnos antes de. El desastre llega en cualquier momento, muchas veces es previsible, muchas veces no.
Y entonces hay que estar listos para enfrentar esta situación con una gestante que está por dar a luz. ¿Qué cuidados debemos de tener? ¿Qué precauciones tenemos que tener ante la posibilidad de un parto en medio de un desastre? ¿Cómo debemos prepararnos previamente para llegar a este momento? Primero, debemos contar con un padrón nominal. Es importantísimo este esquema del control del padrón nominal porque nos va a permitir saber qué gestantes tenemos en nuestro ámbito de influencia y que además nos va a poder ayudar a identificar cuántas de estas gestantes tienen factores de riesgo. Si ustedes saben, pacientes con factores de riesgo traen más problemas durante el embarazo y el parto y requieren a veces no un nivel de capacidad resolutiva, sino un nivel mayor. Y entonces este padrón nominal nos ayuda muchísimo a poder tener esa información. Dónde vive la gestante, cuántos embarazos tiene, qué factores de riesgo están asociados a su embarazo actual, qué antecedentes, o sea, toda una serie de elementos que el padrón nominal nos ayudaría tremendamente para tener esta información. Y otro lado, tenemos que también ya tener previsto desde ahora, saber cuál es la capacidad resolutiva de mis establecimientos, sobre todo de aquellos que están en donde yo estoy trabajando, en el primer nivel, y también mi hospital de referencia o mi centro materno de referencia, o la institución a la cual yo pueda acceder en caso de que la gravedad del caso así lo pida. Y entonces tenemos que conocer cuál es la capacidad resolutiva de los establecimientos, tanto del mío como de los aledaños, a los cuales yo pueda recurrir en caso necesario. Para esto es conveniente que ustedes tengan la información de su última evaluación del FOM. Ustedes saben que el FOM son las funciones obstétricas y neonatales, que se están evaluando lo hacíamos cada 6 meses por norma, pero a raíz del problema, de una serie de problemas de cambios que tuvimos que hacer con el sistema para pasarlo del INEI al Ministerio de Salud, es que se hizo el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, y en este momento se está haciendo nuevamente, está ya por terminar la evaluación FOM de este año. Esto nos permite, de alguna manera, poder saber en qué situación se encuentra de capacidad resolutiva nuestros establecimientos. Y esto nos permite, de alguna manera, poder enfrentar el problema y poder ver cómo podemos enfrentar la situación ante una crisis, ante una cosa crítica que pueda tener la paciente. Entonces, tenemos que saber ese dato lo pueden tener ustedes de su establecimiento, lo pueden solicitar a los establecimientos que están aledaños a ustedes, a los establecimientos que están junto a ustedes y a los cuales ustedes van a referir los pacientes. Como les digo, el sistema es bastante simple, nos ayuda muchísimo y tenemos información actualizada. El año pasado, el año 2019, que fue la última anterior, se tuvo de los 8.200 establecimientos del Ministerio, prácticamente 7.600 ingresaron información. Este año, a pesar del problema que tenemos con el problema del COVID, ya tenemos más de 7.600 establecimientos ingresados al sistema. Y esto nos permite saber qué capacidad resolutiva tiene cada establecimiento desde el nivel 1, 1, 2, 3 en adelante. Permítame un segundito, por favor. Por favor, cierren sus micrófonos y ya pueden ir escribiendo de repente sus preguntas en el chat. Muy bien, continuamos entonces. Disculpe una pequeña interferencia. Muy bien, entonces, conocer la capacidad resolutiva de los establecimientos va a ser sumamente importante. Por otro lado, tenemos que también estar preparados, conociendo cuál es el volumen de parto que estamos esperando para los próximos 30 días en esta zona donde estamos en el desastre. Más o menos cuántos partos teníamos esperados para los próximos, en este mes y el siguiente mes. De este modo podemos tener una idea más o menos clara de qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en este momento tenemos un problema crítico que no sabemos exactamente qué va a ocurrir
en los siguientes meses, sobre todo diciembre, enero, febrero, en los cuales vamos a tener posiblemente un incremento de los embarazos, de los partos, porque se redujo la cantidad a raíz del COVID de las parejas protegidas, y esto condiciona problemas de tipo de embarazos de repente no planificados. Entonces hay que tener claro más o menos cómo vamos a enfrentar esos aspectos. Como decía, tenemos que conocer la información del último FONC para tener claro qué necesidades existen en cuanto a equipamiento, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a instrumentos, instrumentales, medicinas, medios de transporte, etcétera, etcétera, de nuestro establecimiento. Y también conocer esto de los otros establecimientos aledaños que nos sirvan de contingencia. Muy bien, también tenemos que tomar en cuenta, y esto es otro modelo de prepararnos, de que vamos a tener que posiblemente hacer atenciones en domicilio. Entonces tenemos que verificar todo lo necesario para asegurar un parto limpio y adecuar la atención del recién nacido. Vamos a tener que tener claro hacia dónde vamos a efectuar las referencias de nuestras gestantes que tengan factores de riesgo, o ver cuál va a ser nuestro punto clave para poder reenviar las emergencias. Porque como ustedes saben, hay un porcentaje, un 10% de pacientes que nos van a hacer complicaciones. Y esas complicaciones tenemos que tener claro hacia dónde las vamos a referir. De modo que, sobre todo aquellas que requieren atención quirúrgica, tengamos claro a dónde van a ir nuestras gestantes. Y esto ir preparándolo ya, como si tuviéramos el desastre en el momento. Establecer también que tenemos que tener personal capacitado en atención del parto y capacitado en conocer bien cómo manejar al recién nacido. Durante esta pandemia ha habido algunos lugares donde han tenido que atender gestantes inclusive en las casas de espera. Entonces han tenido que adaptar la casa de espera para poder hacer la atención ahí de algunos partos que no podían ya llegar hasta el hospital o hasta el centro por temor al contagio. También tenemos que asegurar y ver la posibilidad de asegurar provisión de sangre segura. Algo un poco complicado aún sin desastre, más complicado con desastre, pero esto es prevención. Tenemos que prevenir, trabajar con nuestra red para ver cómo aseguramos que por lo menos tengamos la capacidad de brindar sangre segura en los hospitales de referencia. Tenemos que poner una atención especial en la vacuna antitetánica y en la vacuna en la DTPA, porque ustedes saben que en estos casos de desastres existen muchas veces problemas de contaminación, y el tozoide antitetánico nos va a cubrir bastante bien cualquier problema de este tipo. Tenemos que intensificar la promoción del apego precoz y de la lactancia materna, porque posiblemente sea el único alimento que pueda tener este recién nacido a raíz de este problema de desastre. Tenemos también que tener claro cómo vamos a coordinar con Defensa Civil, con SAMU, con los elementos que en la región, en la zona donde están ustedes, estén funcionando para poder hacer las evacuaciones. Va a ser ya muy difícil poder utilizar evacuaciones aéreas o evacuaciones fluviales, se complica un poco más, pero es necesario tener claro cómo prepararse para poder hacer una evacuación en forma preventiva. Y obviamente es indispensable el trabajo multidisciplinario. Es muy, muy importante el trabajo multidisciplinario. Todos somos un equipo y todos debemos trabajar juntos para poder llevar adelante estos procesos que se dan en un parto en medio de un desastre. Disponer también de los kits de parto domiciliario, disponer de los kits para atención del parto por profesionales en los hospitales, disponer de los kits de atención para la clave roja en casos de hemorragias, clave azul en caso de hipertensión gestacional, hipertensión inicial por embarazo, clave amarilla en caso de sepsis, y manejar estos instrumentos de modo que podamos salvar vidas, actuando con prontitud, con celeridad y actuando en una forma bastante profesional. Y sobre todo en equipo, que eso es un punto clave, es un punto
importantísimo dentro de lo que es el trabajo de claves. Existen una serie de medicamentos que conforman las claves, existe una norma específica para ver cómo se atiende en medio del problema de desastres, y tenemos, por ejemplo, los kits para parto domiciliario que se encuentran en esta norma, los kits para parto domiciliario, ¿no? Lo básico que se requiere para el aseo y la parte del parto limpio, y los elementos claves para poder manejar adecuadamente un parto. En domicilio, para el parto por profesional calificado ya incluye algunos otros elementos como antibióticos, como oxitocina, como sulfato de magnesio. Tenemos el crítico problema de la hipertensión inicial por embarazo, que hoy por hoy viene a ser la primera causa de muerte materna, ya sobrepasando a la hemorragia en muchas regiones, sobre todo en la costa. Y tenemos también los kits de las claves obstétricas. Estos kits van a ser, están siendo reevaluados para poder tener un modelo un poquito más práctico en el manejo, donde se tenga un lugar donde estén soluciones que son iguales para todas las claves. O sea, una solución que es igual para todos, por ejemplo, es el cloruro de sodio, o la dextrosa, o la poligelina, el oxímetro de pulso, el termómetro, se usaría para todas las claves. Y luego, y además de estos equipos de venoclisis, catéteres endovenosos, etcétera, toda la lista que ustedes ven allí de medicamentos que incluyen las claves, pero que esto es lo que es para todas las claves. Junto a este paquete entrarían entonces ya los paquetes específicos, por ejemplo, el de la clave roja, donde está el cloruro de sodio, ahí agregamos el traje anti-shock no neumático. Es un instrumento sumamente útil, más o menos se han distribuido cerca de 650 trajes shock no neumáticos que permiten poder ayudar a una gestante con una hemorragia severa a mantener en cierto grado de estabilidad de volemia para que llegue a tiempo a un lugar donde se pueda hacer una cirugía. Tenemos también, bueno, los equipos de transfusión sanguínea, el misoprostol y la oxitocina como ultratónicos, y las pinzas Foster para poder hacer revisión de cuello y ver que no haya ningún tipo de sangrado a raíz de una ruptura de cuello o de un desgarro vaginal severo. Luego tenemos también los elementos claves de la clave amarilla, o sea, los elementos específicos para la clave amarilla, que tienen que ver ya con ranitidina, metamizol, amicacina, básicamente los antibióticos que más manejamos en estos casos, y los elementos específicos para la clave azul, donde están los antihipertensivos, el sulfato de magnesio como anticonvulsivante, el bicarbonato de calcio como elemento que ayuda a evitar, a bloquear la intoxicación que se puede dar por sulfato de magnesio. Básicamente estas son las claves que están en la norma de manejo en desastres, y quería darles esta información debido a que, como les digo, lo que importa muchísimo en esta fase es la prevención. Prevenir, estar preparados, tener conocimiento claro de cómo está nuestro grupo poblacional al cual atendemos, ver cómo están nuestros establecimientos, tanto el nuestro como los establecimientos periféricos, hacia palpar nuestra referencia en cuanto a su capacidad de respuesta, conocer también cómo vamos a manejar, con qué vamos a manejar estos partos, tanto el domiciliario, en los partos en el establecimiento mismo, o en las referencias que vamos a hacer, que habitualmente nos pueden salvar vidas utilizando instrumentos como el balón de Valkyrie, como el traje anti-shock no neumático, que es fundamental para estos casos. Quería mostrarles esto y hacerles incidir nuevamente en que lo más importante es evitar que el parto se haga en condiciones inadecuadas que pudieran producir más complicaciones, y segundo, prever y prever, tener todo preparado para poder cubrir cualquier emergencia de estos casos. Muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias. Hay varias preguntas para poder absorberlas, doctor. Comenzamos entonces para ver la primera pregunta, que son varias en una, y está relacionado básicamente a la actualización del FON
y cómo es su articulación con la categorización o cómo sería posteriormente su articulación con la categorización de los establecimientos de salud. Ya. El FON es un instrumento que se hizo antes que se hiciera la categorización. Y se hizo justamente a raíz de que hasta ese momento no había una categorización definida. Luego vino la categorización y se vio que el FON seguía siendo útil. ¿Por qué? Porque categorizar un establecimiento implica categorizar todo el establecimiento, en su conjunto. Si es un establecimiento que tiene cirugía, medicina, pediatría, etcétera, obstetricia, categorizan el total. El FON ve específicamente funciones que tienen que ver con el área materno-neonatal. Funciones. Entonces, el aspecto es importante porque el FON lo que plantea es si el establecimiento está en condiciones o no de cumplir determinadas funciones. ¿Y cómo sabemos si lo cumple o no? Haciendo una medición. Y esta medición se hace en base a unos listados para conocer si tienen un determinado equipo, por ejemplo, o determinados profesionales, un determinado recurso. Si lo tienen, si no lo tienen, o si lo tienen y no está operativo, también se incluye en el FON. Y entonces lo que se hace es poder evaluar este grupo de recursos, pero no interesa tanto saber si tengo 20 médicos o 15 o 30, no. Nos interesa saber si está cubierta la atención las 24 horas por personal, por ejemplo. Nos interesa saber si el Doppler para escuchar latidos fetales lo tengo en emergencia, lo tengo en consultorio, lo tengo en sala de partos, ¿no? Y saber si lo tengo en sala de operaciones. Y no tener uno solo que tengo que estar corriendo de emergencia a sala de parto, de sala de partos a consultorio. No. El hecho es que tenemos que tener los instrumentos donde deben estar. Entonces, esto implica, es más, por ejemplo, los medicamentos. Se plantea que tienen que haber medicamentos en determinados lugares dentro del establecimiento. ¿Qué ocurre si yo tengo una hemorragia severa en sala de partos y necesito oxitocina urgente? Y la oxitocina está en la farmacia. Yo debo tener oxitocina en sala de partos. ¿Por qué? Porque el tiempo que me demora en pedir la receta, en pedirle a farmacia, en que farmacia lo traiga, es crítico cuando se trata de una hemorragia severa. Y entonces FON incluye lo que es la oportunidad. O sea, no solamente es tengo o no tengo, sino dónde está y si lo tengo o no en el momento en que yo lo voy a necesitar. Es más, puedo tener un laringoscopio, pero sin embargo, cuando yo hago mi evaluación FON, tengo que ver el laringoscopio, tengo que ver cómo está, si funciona o no funciona, y cuando yo doble el laringoscopio, tiene que prender la luz. Porque si la luz no se prende, ese laringoscopio no está operativo. Es como que no lo tuviera, no me sirve. Entonces el FON llega a ese esquema de poder manejar esto, pero desde el punto de vista de la función que se debe cumplir. Y obviamente no todos los establecimientos cumplen la misma función. Un puesto de salud tiene una capacidad de respuesta determinada, porque tiene determinado tipo de profesional, determinado tipo de insumos. Un FON B, un establecimiento 1-4, tiene determinada capacidad, ahí ya se atienden partos, pero no se hacen cesáreas, por lo tanto, cualquier problema que tenga que ver como función, con aspecto quirúrgico, tiene que pasar al otro nivel, al FONE 1 o FONE 2. Se dividió el FONE 1 y es el hospital que tiene capacidad quirúrgica, pero dividimos en FONE 1 y FONE 2 porque el FONE 1 es un hospital distrital que, por ejemplo, no tiene unidad de cuidados intensivos generales. El FONE 2 ya es un hospital regional o nacional que cuenta con unidad de cuidados intensivos generales. Y el FONI, que es el último nivel, viene a ser aquel establecimiento que además cumple funciones intensivas, tiene cuidados intensivos, pero intensivos específicos para el área materno-neonatal. Y el único establecimiento que tiene en este momento eso en el Perú es el Instituto Nacional Materno-Perinatal, por ahora. Por eso que sigue siendo el único FONI. Entonces, la idea del FON es poder evaluar la capacidad que tengo para responder a determinadas funciones. Mi hospital puede ser un hospital excelente en manejar la hemorragia, pero de repente si chequeo su información sobre manejo de sepsis, de repente no aprueba para el manejo de sepsis.
o de repente no aprueba para el manejo de hipertensión, pudiendo atender exactamente bien una hemorragia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que el FON nos permite, poder tener claro qué capacidad tengo de responder ante determinado problema, dependiendo de mi nivel de establecimiento. En Navidad, comparte lo mejor de ti. Este FON, obviamente, se tiene que ir cada cierto tiempo actualizando. Considerando de que además, cuando uno chequea la lista de chequeo que se tiene en el FON, no todo vale lo mismo, no todo tiene un ponderado igual. Se han separado ponderados y el recurso humano es uno de los ponderados más fuertes. Equipamiento, laboratorio, cada grupo tiene un ponderado determinado. Es más, dentro de ese ponderado, algunos elementos son indispensables y otros son complementarios. Los indispensables tienen un ponderado, los complementarios tienen otro ponderado. Y entonces esto es algo que el sistema lo calcula. Me calcula los ponderados, me calcula cuál es indispensable, cuál no es indispensable, o cuál es el complementario, y va sacando toda la información para darme un valor al final que en forma cuantitativa yo puedo decidir si tiene o no la capacidad resolutiva adecuada. Entonces es un elemento un poquito complejo, pero que con los software que existen ahora se ha podido hacer en forma adecuada. Este año esperamos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, este año ya tenemos que agregar el oxímetro de pulso. Este año ya tenemos que, para poder ver aspectos que tienen que ver con la capacidad respiratoria, ya tenemos que quitar algunos elementos que no se están usando mucho. Por ejemplo, el fetoscopio pinar ya casi no lo usamos, entonces estamos usando más el Doppler. Entonces, tenemos que ir variando en forma continua cada 3, 4 años estos elementos, ¿no? Se han agregado otros antibióticos, ya tenemos meropenem, imipenem, elementos que no se tenían en las primeras versiones. Y obviamente esto va a ir siguiendo un proceso. Lo que se pide sí es que para aprobar tienen que llegar por lo menos al 90%. Y esto se hizo en una evaluación que se tuvo que hacer porque se vio que llegando a menos del 80%, aún sin tener personal completo, podían calificar. Y entonces se hizo todos los cálculos y se vio que el 90% era un término bastante apropiado, a pesar que lo ideal sería llegar al 100%. Pero, y ese 10% que no está implícito dentro del esquema, es aquellos casos también para aquellos en los cuales equipos que ya no se usan. Son 3.200, digamos, valoraciones que se tiene para un FONE2. De esas 3.200, 10% son 320, o sea, 320 cosas que pudieran ya no usarse en este momento, y eso hace que el sistema sea todavía factible de usar sin ningún problema, porque lo que se pide es 90%. No se pide cosas raras, no se pide cosas demasiado sofisticadas, no se pide ni siquiera resonadores magnéticos, no se pide ningún tipo de elemento demasiado complicado, sino aquello que es útil para poder manejar una función. Y eso es lo que se ha tratado de hacer. En cuanto a la categorización, sí se ha hecho en la última norma, se ha hecho una comparación en las categorías, siendo el 1.1, 1.2, 1.3, los FONP, 1.4 viene a ser el FONB, 2.1, 2E viene a ser el FONE1, 2, 3.1 y 3.2, los FONE2, y el FONI viene a ser ya el nivel mayor. Bien, doctora, aquí hay una siguiente pregunta. En un contexto de... Disculpe que me alargué mucho en la respuesta. Es que hay varias preguntas relacionadas al FON y pienso que ya las ha cubierto todas. Hay otra pregunta relacionada a lo que es, ¿qué instrumento es más efectivo y altamente pertinente, ¿no? En el contexto de una emergencia? ¿El padrón nominal o el mapeo de gestantes? Perdón, no entendí mucho. La diferencia entre el padrón nominal y el mapeo de gestantes. Sí, ¿cuál sería más efectivo en un contexto de emergencia? Hemos tenido el mapeo de gestantes puede ayudarnos, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces en la gestante no la vamos a encontrar en el lugar
de repente del desastre, ¿no? Con el padrón nominal tenemos datos un poquito más amplios, incluyendo antecedentes y otro tipo de información. Pero de todas maneras, el que tengamos y lo tengamos bien es importante. Cualquiera de los dos es importante. Otra pregunta, autor. El Guaguaret ayudaría a la implementación del padrón nominal, pero en el establecimiento donde laboro no contamos con el equipo de cómputo en los consultorios de prenatal por falta de recursos económicos. ¿El MINSA podría implementar con urgencia los equipos de cómputo? Entiendo que el MINSA está trabajando en la implementación del Guaguaret, que lo está haciendo en forma progresiva y que esto va a ir escalando paulatinamente. Entendemos que esto todavía tiene pues una cierta demora, pero la idea es que esto vaya haciéndose gradualmente. Se ha comenzado ya con una cantidad determinada, pero los planes que tiene la Oficina de Estadística es poder implementarlo fundamentalmente e inicialmente en el primer nivel de atención. Doctor, aquí hay otra pregunta relacionada al FON. Dice, área diferenciada COVID-19 para atención de la salud de materna. ¿Debo de informar también en el FON de esta área? Ya, no estaba contemplado, pero no está contemplado, es decir, en los cálculos, pero sí se puede colocar la información que se pueda poner en los anexos que se puedan dar para el FON. Sería conveniente tener esa información. Ya. Hay otra pregunta relacionada a lo que es, ¿cómo saber a qué tipo de partos voy a atender, ya que la atención de las gestantes se está orientando a través de los TICs? ¿No? ¿Opina que seguimos priorizando las TICs en la atención de la gestante? ¿Seguiremos incrementando la mortalidad materna fetal y neonatal? Ya que con Perdón, no entendí la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? ¿A qué se refiere con la CIP? El TIC son las tecnologías de información, o sea, a través de llamadas telefónicas, videos. Ah, los TIC, ya. Sí. Ya, es importante mantener este sistema de comunicación, de telecomunicación. Es muy importante porque nos ha dado muy buen resultado, sobre todo en el seguimiento de pacientes COVID positivos, a los cuales se los ha podido referir oportunamente antes de que lleguen a una complicación mayor. Ustedes saben que ahora este trabajo, ya con el conocimiento que tiene un poco el manejo del COVID, con las fases que tiene, la fase viral, la fase inflamatoria severa y la fase que tiene que ver ya con el problema de coagulación, se puede manejar de una manera mucho más eficiente estos pacientes. Pero la idea es que no lleguen tarde, que no lleguen ya en las últimas, y a través de estos modelos de telecomunicación, de teleinformación, de teleseguimiento, de teleorientación, es fácil poder identificar en el seguimiento diario que se tienen que hacer estos pacientes para remitirlos a tiempo a sus establecimientos, a los establecimientos de atención con cuidados intensivos. Otra pregunta. Dice, con la implementación de la Directiva Sanitaria 122 MINSA 2020 del CDC, aprobada con número RM número 905, ¿cuál es la situación actual de la norma técnica 160 de DGAIN, que nos permitió adecuar y organizar los servicios de salud, entre ellos las salas de parto COVID y no COVID, teniendo en cuenta que no hay disponibilidad de pruebas rápidas por inmunocromatografías para la detección? Claro, a estas alturas, el 905 nos habla del manejo sindrómico, porque no sabemos quién está o no contaminado, debido a que un paciente totalmente asintomático podría ser contaminante, y lo que tenemos que hacer es tratar a todos como si estuvieran contaminados, con todos los cuidados posibles, con los equipos de protección personal, así en forma totalmente, digamos, segura, porque no se conoce exactamente quién podría estar o no infectante. Y esto ya nos hace una gran diferencia, y los cuidados tienen que ser extremos. Así es. Preguntan por la diferenciación de las salas que inicialmente tenían, ¿no? En área COVID y no COVID. ¿Qué van a hacer con esas salas? Salas de parto. Como les digo, el tema es que hay que ponderar bien en cada lugar
cómo se está moviendo el problema del COVID. Y si tienen una paciente COVID positiva, con hisopado y todo este proceso, atenderlo en el área COVID. Si no, lo más adecuado es que la atención sea cuidando a la paciente y cuidándose la persona que atiende, con todos los cuidados necesarios, indiferentemente si esto es o no COVID. Pues no sabemos realmente cuál es COVID y cuál no es COVID. Así es, así es. Otra pregunta, doctor, con relación al CIP 2000. Preguntan si es un instrumento que deberemos seguir usando. Ya, la idea es que progresivamente Guaguaret pueda ya entrar al tema de hospitales. Todavía falta un tiempo para esto, pero la norma del Guaguaret dice incluso en la parte de complementarios, de aspectos complementarios, que en los casos donde se siga usando el CIP 2000 para la atención de parto y de recién nacido, incluso en aquellos sitios donde el Guaguaret vea la parte de control prenatal. Esto implicaría en todo caso que se puede seguir usando el CIP 2000 sin ningún problema, pero ya pensando en que los sistemas modernos que se trabajan vía web son los elementos que paulatinamente tienen que ir aumentando. Bueno, otro comentario que dice que si bien es cierto hay algunas modificaciones en las claves de emergencias obstétricas, sería bueno documentarlos porque aún existen algunos profesionales que se basan en los documentos normados o protocolos, ¿no? Sí, justamente tenemos ya definido el poder dentro de la norma de la atención materna, poder ya actualizar el tema de los kits de las claves, porque es importante que esto se tenga ya actualizado inclusive. Ya. Bueno, acá el sobreuso de la poligelina ya se habló incluso el día de ayer también. Dice, efectivamente, el gran objetivo en el contexto de la emergencia con respecto a la atención del parto es una situación de emergencia. En una situación de emergencia es reducir lo máximo posible los riesgos que puedan incrementar la mortalidad materna. Es un comentario. A ver. Es sí. importantísimo eso, prever todos aquellos factores que pudieran complicarnos el problema. De ahí que en lo posible tiene que ser un parto limpio, un parto en las mejores condiciones posibles. Bien. En estos meses de confinamiento se incrementaron los partos en los diferentes establecimientos desde 1.1 a 1.3, ya que los establecimientos 1.4 y hospitales estaban bastante abarrotados de casos por COVID-19. ¿Sería posible que a partir de esta emergencia sanitaria de los establecimientos 1.3 puedan atender partos? Algunos establecimientos 1.3 atendieron partos en esta pandemia. Durante los meses de marzo, abril, mayo, que fueron abril, mayo, sobre todo abril, mayo, junio, que fueron los meses más críticos, hubieron 1.3 que tuvieron que ser adaptados para poder atender partos en muchas regiones, Y entonces esto habría que ver cómo fortalecer algunos establecimientos que sí tienen la capacidad de cumplir la función básica, que es la donde se atiende partos, y ver cómo trabajarlo esto en las regiones para ver cómo hacer que algunos establecimientos 1.3 pudieran atender partos también, dándole las condiciones adecuadas, de modo que de alguna manera puedan servir como elemento de contención para evitar que los hospitales grandes se llenen de partos normales, cuando ellos deberían atender obviamente las emergencias y los partos complicados. Bien. Bueno, algunos están pidiendo aclaración sobre el indicador de FED. Eso, por favor, eso ya se ha trabajado bastante con los coordinadores de salud sexual y reproductiva. Y la otra pregunta de repente es en relación a que, dice, para una referencia exigen la prueba rápida de COVID. ¿Cómo se podría subsanar ello? Todavía los hospitales lo siguen solicitando. Por eso, ya salió la norma 905, donde se aclara claramente que ahora el manejo va a ser sindrómico. Segundo, va a salir también un documento de la dirección explicando el tema de que ya no se va a manejar las pruebas rápidas o sea, no se debe dejar atender a las gestantes por el hecho de que no haya una prueba rápida de por medio.
Ujú. Bueno, dice que hay en su red, ¿no? En su red hicieron todo un trabajo de instalación del guaguaret en establecimiento de salud, ¿no? Que se tomó como piloto, pero le cayó un rayo, dice, y en la antena del internet, bueno, parece que todo se destruyó, ¿no? Y con lo de la pandemia, hasta ahora no se puede avanzar con la implementación porque el internet es muy malo y falta de recursos para implementación de internet en todos los establecimientos de salud de esa zona. Claro, ese es un problema que se tiene siempre con los instrumentos que utilizan internet. Lamentablemente, esto tiene que ser algo progresivo porque nuestro internet no es tan potente. Sin embargo, esto tiene que ir adaptándose progresivamente porque el futuro es tener una conexión de información permanente entre establecimientos. Perdón. Hay otra pregunta, doctor, relacionada a la brecha de recursos humanos. Ya se conoce, es necesario realizar gestiones desde el nivel nacional para incrementar el presupuesto. Igual, la tecnología e implementación de equipos de cómputo. También es necesario actualizar el cuestionario del FON, otra vez, puesto que hay medicamentos que ya no están, ¿no? Por favor, no están en el petitorio de farmacia. Por favor, interceder por el primer nivel de atención, ya que tienen la evidencia, los resultados de los FON primario y básicos. Sí, vamos a hacer un análisis bastante exhaustivo, ahora con la información nueva que tenemos, que ya estamos por completar, hacer una evaluación exhaustiva para ver cómo vamos a ayudar a resolver este problema de los medicamentos. Sí, doctor. Bueno, y luego se solicita la actualización de la normatividad, ¿no? Que relacionado a lo que ya hemos estado hablando del FON y en relación a las demás directivas sanitarias que van saliendo actualmente. Sí, perfecto. Justamente esta mañana hemos estado viendo el POI del próximo año, ahí tenemos varias actualizaciones que vamos a tener que hacer. Así es, doctor. Hasta ahí sí. Hasta ahí estarían llegando las preguntas, doctor. Entonces, muchas gracias por su apoyo siempre incondicional. No sé si es que algunas palabras más para los participantes. Sí, lo primero, como les decía, tenemos que prevenir. Nuestro país está en una zona sísmica muy conocida a nivel del mundo y tenemos que estar prevenidos para cualquier tipo de desastre que se pudiera dar. Tenemos el problema del Niño, tenemos el problema de los sismos, tenemos el COVID ahora como un problema no buscado, pero que vino a nosotros, y tenemos que ver cómo organizarnos bien desde el punto de vista preventivo, para de ese modo poder tener la capacidad de responder ante un desastre. La prevención es uno de los elementos claves y para eso hay que prepararnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, así estamos concluyendo estas dos presentaciones. La primera referida en lo que es la atención prenatal. Obviamente, en un contexto de emergencia y de COVID, estamos pidiendo de que definitivamente la gestante tenga 3 atenciones presenciales mínimamente. Luego, las atenciones remotas, 3 mínimamente. Y obviamente estar preparados para una atención a distancia de las pacientes, porque estamos en este contexto nuevo, ¿no? Y estar preparados, como dice el doctor Villacorta, para la atención de partos en contexto también de la emergencia. Todos los establecimientos de salud con la segunda ola, no se va a cerrar los establecimientos de salud, ya salió la RM para enfrentar la segunda ola, que sería bueno que todos lo lean, lo voy a pasar a María Elena, para que lo suba también a la plataforma y ustedes lo puedan ver. ¿Cuál es el plan de intervención de la segunda ola donde se especifica que no se van a cerrar los establecimientos de salud? Vamos a tener que seguir trabajando, obviamente con todos los cuidados con nuestros equipos de protección personal. Bien, muchas gracias a todos por su participación y estaremos comunicando para el día de lunes. Sí, Pilar.